Buenas tardes tengan todos ustedes, a todas las personas que ya nos ven a través de nuestros canales digitales, a través de Facebook, YouTube. Les agradecemos como siempre esta forma alternativa que hemos ya trabajado desde hace unos meses y que estamos iniciando nuevamente con un programa más de este especial de Día de Muertos. Por supuesto, llevar hasta todos ustedes una manera diferente, programas distintos a los tradicionales, formas alternas de ver a la muerte, y agradecemos por supuesto a todas las personas que ya han estado con nosotros, pero quisiera agradecerle de manera especial a Marcia por ahí, que ya vieron por ahí, tenemos entrada para nuestro programa. Muchas gracias, Marcia. Ahorita vamos a presentarla porque el día de hoy le toca a ella, pero me toca antes recordarles por ahí nuestro objetivo, recordar que pues somos un programa que se encarga de investigar, difundir y divulgar entre la población del municipio de Calimaya y todas sus delegaciones, así como de los municipios aledaños y más allá de nuestras fronteras, las temáticas referentes a la historia y la vida cotidiana y la cultura de nuestras poblaciones, así como también pues dar a conocer y compartir la vida y obra de los pobladores que aportan día con día a la cultura de nuestro municipio de Calimaya y sus delegaciones, así como pueden ser profesionistas, artistas, artesanos, personajes destacados en el ámbito social, cultural, artístico, con el fin, pues, por supuesto, de valorar su trabajo, sus aportaciones que hacen día con día a nuestra cultura de nuestro municipio, de nuestro estado y, por qué no, de nuestro país. Agradecemos, como siempre, pues que, como les hemos dicho, Voces de la Cultura es más que un programa. Eh, Hemos estado en Quimera, hemos estado por ahí también con los amigos del municipio de Toluca. Muchas gracias. Mañana estaremos por San Antonio La Isla, también a quien mandamos un saludo a todos nuestros amigos San Antonio La Isla. Estaremos también con ellos. Y todas las personas por ahí que siguen nuestras transmisiones, pues recuerden que tratamos de acercar la cultura a la población por ahí que no tiene la oportunidad de asistir a todos estos eventos y que la verdad muchas veces pues son de muy buena calidad. En esta ocasión, por ahí pues quisiéramos a manera de nosotros como colectivo pedirnos una disculpa de parte de la maestra Alejandra Araujo, que no puede estar con nosotros por cuestiones de salud, a quien le mandamos un saludo de nuestro programa y esperemos que se recupere pronto para que nuevamente pueda estar con nosotros, pero pues, no podíamos dejar el vacío. Recuerden que pues, nosotros estamos trabajando continuamente y le agradezco a mi compañera Marcia, a quien pues le corresponde el tema del día de hoy. Este tema estaba programado para el 2 de noviembre, pero lo adelantamos y que lleva por nombre La muerte a través de los registros de defunciones de los registros parroquiales y civiles, es decir, de los archivos parroquiales y civiles. Recordemos que mi compañera Marcia pues tiene una maestría, es licenciada en historia, pero también tiene ya la maestría en estudios humanísticos. Por ahí se ha hecho investigación, ha estado en los archivos, los conoce muy bien, sobre todo el archivo parroquial de municipio de Calimaya, y junto con ello pues también otros archivos en los cuales ha trabajado, se ha dedicado a la docencia. Actualmente pues se dedica con nosotros a hacer la difusión, divulgación, y junto con ello pues también la investigación de algunos de los programas que hemos presentado. Cuando nos toca a nosotros presentar, por supuesto que hay que hacer pues toda la investigación correspondiente al tema que nos corresponde. Muchas gracias, Marcia, bienvenida a tu programa Voces de la Cultura. Por ahí algo que quieras agregar a tu currículum que acabo de comentar. Recordemos pues que es bastante amplio, a veces lo resumimos de manera breve, pero muchas gracias por estar con nosotros. No, pues muchas gracias, Estanislao, buenas tardes. Pues les damos la bienvenida, como bien mencionas, a otro programa más de este especial de Día de Muertos. Lamentablemente, por cuestiones de salud, la persona que se iba a presentar, hoy no pudo. Le mandamos un saludo, y esperemos que se recupere pronto a la maestra Ale Araujo. Y como bien dices, ahora tuvimos que adelantar, ¿no? El tema que estaba propuesto para el 2 de noviembre. Y bueno, es un tema bastante interesante, como bien mencionas, dentro de la línea de investigación en la que yo pues entré
mis investigaciones, tanto de maestría como de licenciatura, pues van enfocados precisamente, ¿no? A este análisis de los registros de defunciones. En el caso de la licenciatura en historia, realicé un análisis, bueno, una matriz de datos de los registros de defunciones de la cabecera de Calimaya y del pueblo de la Asunción de María, lo que hoy es el municipio de Santa María Rayón, para la primera mitad del siglo XVIII. Y posteriormente, para el trabajo de maestría, realicé una investigación referente a los registros de defunciones, pero ahora con base en el registro civil propiamente, porque pues ya era entrado el siglo XX, los primeros 10 años del siglo XX, precisamente en el caso de Toluca. Entonces, pues pues un tema que a veces se deja pasar, ¿no? Pero como bien lo menciona el título, ¿no? La muerte a través de los registros de defunciones parroquiales y civiles, que ahorita vamos a ver, ¿no? ¿Por qué este título, ¿no? ¿Por qué la muerte, o sea, está presente dentro de estos registros? Aparte de que, pues, obviamente son registros de defunciones, pero vamos a ver qué otras cosas se engloban, ¿no? Con esta temática que, pues, está muy acorde como a la temporada, ¿no? Que estamos tratando. Así es, y pues sobre todo que, como decimos, tratamos de ofertar otro tipo de contenido cultural apegado a lo que muchas veces conocemos, sabemos y que para eso nos hemos preparado, en este caso la historia, siendo los archivos tanto parroquiales como civiles fuentes de información. Ya nos los comentaba nuestra compañera la semana pasada, todo lo que encierran estos documentos, toda la información que esconden en ellos y que muchas veces solamente están esperando pues los profesionistas en el área, puede ser de historia, que son los que más acudimos a este tipo de archivos, pues poder rescatar toda esta información, pero sobre todo compartirla, que la gente conozca, que la gente aprenda de estos archivos y que sobre todo les ayude en su vida cotidiana, que es también una de las ideas importantes que a veces planteamos a través de nuestros programas. Y retomamos todo esto por ser parte de la temporada de Día de Muertos y que por ahí lo tratamos de que esto les pueda ayudar a ver a la muerte, pues no simplemente como un espectáculo, no solamente como algo artístico, sino que esto, como dicen por ahí, el otro día que estaba platicando con el señor Eduardo, quien les manda un saludo a la ciudad de Toluca, que la manera en que nosotros vemos la muerte como una convivencia cotidiana, ¿no? Pero que le dedicamos más de un mes a celebrarla y que tanto así que la música, el folclore está lleno de todo esto en alusión a la muerte. Entonces, no solamente es la parte artística, sino todo esto que encierra nuestra cultura, nuestras costumbres y tradiciones. Pues adelante, mi estimada Marcia, adelante, los micrófonos son tuyos para empezar Sí. este programa. Sí, pues muchas gracias. Bueno, primero que nada me gustaría hacer como iniciar esta presentación como con una pequeña introducción referente a cómo surge pues ahora sí, este ritual funerario, ¿no? De los entierros, ¿no? Que es parte. Bueno, al construirse los primeros templos cristianos, se enterraban dentro de ellos a santos y mártires en un principio. Pero algo que de hecho nos comentaba la licenciada Lupita el programa anterior, era que ellos, pues, los fieles, entre más cerca ahora sí, del altar, del santo o del mártir donde estuviera enterrado, pues sentía que iba a alcanzar ahora sí, a trascender, ¿no? O sea, a la vida eterna. Es decir, que es una como cuestión religiosa. Aquí en este caso los fieles querían estar tan cerca como se pudiera de aquellos personajes, como ya les mencioné, santos y mártires, lo cual que pasaba, pues que les iba a garantizar, ¿no? La vida eterna. Este tipo de entierro, el investigador Philip Aries lo nombra como Ansantox, que significa junto a los santos, precisamente, ¿no? Por esto que ya les menciono. Otro tipo de entierro que identificó Aries es el denominado apud ecclesiastium. En este se extiende el uso de sepultar junto a los santos bueno, más bien sepultar a las personas dentro del conjunto
que es la Iglesia Católica. Aquí es algo muy importante porque como ya lo mencionaba la licenciada, pues era parte fundamental, ¿no? De, ahora sí, de después de la muerte que seguía, ¿no? Y es decir, que entre más cerca estuviéramos de los altares, más cerca estuviéramos de algún mártir o de algún santo, pues se llegaría a la vida eterna, ¿no? Al más allá. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, ¿no? De estos entierros que, bueno, en la Nueva España también se adoptaron, como podemos ver, aquí están los entierros dentro de propiamente del templo, ¿no? No solamente en el atrio, precisamente en el templo o incluso en las paredes, ¿no? A veces podemos encontrar también, ahora sí, las lápidas todavía de algunos entierros. Bueno, en la Edad Media, durante la Edad Media, en los concilios que se realizaron, se prohibió el enterramiento dentro de las basílicas y templos, pero se siguieron realizando. O sea que a pesar de que promulgaron estas leyes en estos concilios, aún la gente seguía haciendo enterramientos dentro de basílicas y templos. Pero cuando las ciudades crecieron, los lugares eran insuficientes y se optó por realizarlo, estos entierros, en lugares anexos al templo, como el atrio y el claustro. Entonces pasamos de que ya no había tanto lugar dentro de los templos propiamente, entonces, ¿qué hicieron? Pues ahora sí se salieron, ¿no? Hacia los atrios y los claustros, ¿no? Ya para el siglo XI se inició el rito de consagración de cementerios, pero cuando el espacio dentro de los cementerios fue insuficiente, se creó un nuevo lugar para depositar los restos. Entonces ya vemos que justamente en el siglo XI se hace este cambio, ¿no? De que se crean los primeros cementerios, pero recordemos que también durante la Edad Media, pues hubo una epidemia muy grande, que fue la peste, y aparte, o sea, la mortalidad era pues muy alta, ¿no? En esa época, entonces, ¿qué quiere decir? Que había una sobrepoblación también en los cementerios, y entonces, como ya no había espacio, ahí mismo dentro del cementerio se creó otro lugar al que llamamos osario, bueno, al que llamaban osario o carnero, charnier en francés. Este se construyó por lo general en forma de galerías abovedadas alrededor del propio cementerio. Me parece que esta idea del osario o carnero se sigue utilizando en algunos países, donde ahora sí que son como pequeñas, pues ahora sí como un tipo como cajoncitos, y ahí se van metiendo los cuerpos. Ajá. Pero para esta época, yo investigando, logré buscar así como información de más o menos ver cómo era el osario o el carnero, ¿no? Y encontré esta fotografía que eran más o menos estos como, ahora sí como pequeños agujeros en el suelo, pero por lo que entendí, por lo que leí, eran enterrar así como varias personas, ¿no? Como ya no había espacio, obviamente solamente en pues sí, en un pequeño huequito, enterraban a varias personas. Por ejemplo, aquí vemos en la fotografía que tenemos, a ver, son 6, 9, 11 cráneos, ¿no? Entonces, como vemos en este pequeño espacio, enterraban a 11 personas o 11 cadáveres, ¿no? Y otra cosa que encontré acerca de los osarios era que precisamente como había esta sobrepoblación ahora sí de difuntos, lo que hacían también era utilizar, pues ahora sí, los huesos, los cráneos, como adornos dentro de las iglesias, ¿no? O capillas dentro de ahí de los cementerios. Por ejemplo, me llamó mucho la atención esta imagen cuando busqué, porque pues hasta cierto punto se ve como macabro, ¿no? Imagínate entrar así como a una capilla y ver así todos los huesos, ¿no? Algo Se así ve muy tétrico. muy tétrico, exactamente. Bueno, yo me imaginé más o menos como aquí en lo que hacían con el Zompantli, ¿no? Que también era así como
una serie como de cráneos, ¿no? Ujú. Más o menos así me lo imaginé, pero dije, sí, sí se ve medio tétrico, sombrío, ¿no? Entrar así y ver, pues ahora sí, los huesos y los cráneos de varias personas. Pero esto es, pues en las iglesias y capillas europeas, pues es muy común, ¿no? Por lo mismo que les digo que pues hubo como sobrepoblamiento en los cementerios. Ahora, ¿qué pasa en España, no? Debido a la cristianización, el entierro era una práctica mortuoria y se hizo costumbre y se popularizó entre la sociedad española, así como en todas las ciudades europeas, pero con el decreto de las 7 partidas se estipuló la prohibición de enterramientos dentro de los templos. O sea, vemos que posteriormente otra vez se volvió a hacer como una ley para que se dejara de enterrar en los templos, por lo que los enterramientos pasaron al atrio. O sea, lo mismo pasó. Y bueno, el enterramiento dependía de la posición económica también, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver que ya para el siglo XX, vamos a ver que existieron entierros de clase. Entonces, bueno, esto que les decía de la posición económica se debió principalmente al aumento de sepulturas, ¿no? Dentro de los templos, lo que produjo un daño en el suelo. Esto fue como algo por lo que se legisló esto, ¿no? Que dijeron, no, ya no vamos a hacer enterramientos dentro de los templos. ¿Por qué? Porque además de que pues está dañando el suelo, causaba un hedor fétido, debido al, pues ahora sí, a la sobrepoblación de cadáveres también que había en los templos, y pues ya era algo incómodo, ¿no? Porque imagínate, ibas pues a la misa, ¿no? Ibas a la misa y pues el olor que expidían los cadáveres, todos los que estaban ahí, pues ya era pues insalubre, ¿no? También como parte de insalubridad. Y aparte, ya había roedores y otros animales. Entonces también fue como un motivo por el que se comenzó a legislar. Pero vamos a ver que no en todos los casos se acataron estas normas. Bueno, ¿y qué pasó en la Nueva España? En todas las colonias de la corona española se impuso el mismo modelo, ¿no? De enterramiento que era el europeo cristiano. Se tiene evidencia gracias a las excavaciones que se han realizado en los templos que datan del siglo XVI, que pues aquí se han encontrado enterramientos dentro de los mismos templos, ¿no? O sea que se continuó todavía hasta el siglo XVI, cuando ya se conformó Nueva España, en los primeros años de la época novohispana. Todavía se continuó aquí haciendo enterramientos dentro de los templos. Ajá. O sea que no se acataban como lo que ya vimos, ¿no? Que ya había habido concilios que trataron de que ya no se hicieran los enterramientos en los templos. Bueno, los primeros entierros se efectuaron dentro de los recién edificados templos o bien en la unidad convento templo atrio. Ajá. Como por ejemplo, vemos el caso por ejemplo, de aquí de Calimaya, contaba con su convento, con su templo y con su atrio. Entonces, pues obviamente los entierros se efectuaron dentro de esta zona, ¿no? Que es el convento, templo y atrio. Ahora, vamos a ver. Como parte de este ritual funerario, más o menos les voy a explicar qué era como, ahora sí, el proceso, ¿no? Que llevaba este ritual funerario. Precisamente antes, por ejemplo, antes de enterrarse, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Pues ayudar al bien morir, ¿no? Que lo que implicaba era aplicar los sacramentos de la confesión, de la comunión, viático y extrema unción. Entonces, cuando por ejemplo, la persona que estaba agonizando o en su lecho de muerte, lo que tenían que hacer pues es ayudarlo a bien morir, ¿no? Y eso se hacía a través de
ahora sí, aplicar los sacramentos de confesión, comunión, viático y extremunción. Posteriormente, cuando la persona fallecía, pues se hacía el ritual de, pues ahora sí, lo que viene siendo el entierro y el oficio de difuntos, que prácticamente era más o menos como lo que conocemos el velorio, que en este caso pues se hacían misas, ¿no? Ya en el programa pasado vimos, ¿no? Cuántas misas se hacían, ¿no? O que a veces se mandaban a hacer misa a la misma hora en varias parroquias, ¿no? Entonces, eso ya dependía también del estatus económico. Después, posteriormente, también en sus testamentos se disponía, ¿no? Que se hicieran novenarios, sufragios y honras, ¿no? En el nombre del difunto, correspondientes a los 3 momentos, que era pues la enfermedad, la agonía, la muerte, el entierro y el duelo. Entonces podemos ver que tanto, por ejemplo, se podían hacer estos novenarios, estas misas, pues en el momento de enfermedad, de agonía de la persona, pero también posteriormente, ¿no? A su muerte y después de su entierro, porque ya, como bien mencionó la licenciada Lupita, también en los testamentos a veces mencionaban, dejo tanto dinero para que, por ejemplo, ¿no? Cada mes se me haga una misa en la parroquia de Calimaya, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, se destinaba también como ese dinero para que, pues ahora sí se fuera, como que su figura fuera perpetua, ¿no? De la persona que moría. Después del fallecimiento, algo muy importante que también nos comentaba la invitada del programa pasado, era la mortaja. Uh-huh. ¿Qué era la mortaja? Pues después del fallecimiento se comenzaba la preparación del cadáver para enterrarlo. Uh-huh. Este procedimiento consistía en limpiarlo, afeitarlo, cortarle el pelo, vestirlo. Es pues algo muy parecido a lo que pues se acostumbre ahora, ¿no? Que es el trabajo que hacen las funerarias. Y en este caso, amortajarlo era pues ahora sí, un procedimiento que dependía también de la situación económica del fallecido. En este caso, una de las mortajas más comunes fue el uso del hábito de San Francisco de Asís. Aquí vemos una imagen más o menos de San Francisco y su hábito. Y entonces lo que pedían ellos eran ser amortajados con pues era así con el hábito, ¿no? De, por ejemplo, de San Francisco de Asís, de la Orden Carmelita. Entonces, pues eso era como parte importante, ¿no? Y bueno, si era de escasos recursos, obviamente no tenía posibilidades para, pues ahora sí, pedir que su mortaja fuera de algún santo o, por ejemplo, de este caso del hábito de San Francisco, pues lo que se hacía era envolverlo en pues ahora sí, en una sábana, en alguna tela blanca, incluso manta, me imagino, ¿no? Porque era luego a veces lo que utilizaban y pues los entierros más pobres eran nada más los enredaban en petates, ¿no? No tenían como, ahora sí, como un ataúd, como lo conocemos ahora. Bueno, y bueno, este concilio de Trento es muy importante porque aquí, y ya vamos a empezar como a adentrarnos a la temática referente a esto de los registros parroquiales en un principio, vemos que la parroquia pues cobró importancia, ¿no? Como fuente generadora precisamente de documentos a mediados del siglo XVI, con las normas canónicas que emanaron del Concilio de Trento, celebrado entre 1543 y 1562. Aquí pues se legisló diversos capítulos sobre la vida y la actividad parroquial, y en una de estas disposiciones que reflejó este concilio, fue hacia el cura párroco, que se dispuso que este cura párroco, el encargado, es decir, de la parroquia, llevase 3 libros, uno de bautizos, otro dividido en 2 secciones para los matrimonios y los entierros, y un último para las confirmaciones.
Entonces vamos a ver que en las disposiciones del Concilio de Trento, en esta época, ya nos está diciendo que el cura párroco tenía que separar, ahora sí, los libros por matrimonios, bautizos, matrimonios, defunciones y confirmaciones. Ahora, ¿por qué menciono esto de la parroquia, no? Porque precisamente el pago que se generaba con esto de, pues ahora sí, de los entierros, era muy importante, ¿no? Porque era un ingreso económico para la parroquia. Ujú. Entonces, los ingresos parroquiales en el Arzobispado de México obedecieron a lo que dictaba el Tercer Concilio Provincial. Como menciona Rodolfo Aguirre, que al analizar dichos ingresos, nos damos cuenta que no solo los fieles comunes y corrientes los pagaban, sino también la corona, las cofradías, los hacendados y rancheros, y en ocasiones hasta algún encomendero tardío. Es decir, que fueras de cualquier calidad, fueras español, indio, globo, cualquier otra calidad tenías que pagar, ¿no? Igualmente, si eras hacendado, o todos tenían que pagar. Y ahorita vamos a ver que no pagaban lo mismo, o sea, porque obviamente es como que se hizo también una legislación en esta cuestión de los pagos. Vamos a ver ahorita los aranceles y cómo eran el cobro de estos entierros. Bueno, algo muy importante que quise aquí comentar era que, por ejemplo, para el caso de Calimaya, en el siglo XVIII, las autoridades urbanas optaron por individualizar los dos espacios, el atrio y el cementerio. Aquí ya vemos que ya tenemos como datos, ¿no? Que hasta el siglo XVIII se volvió a hacer como un intento, ¿no? Para hacer ahora sí, esta separación, ¿no? De los entierros. Y, por ejemplo, en la cabecera de Calimaya y sus pueblos sujetos, en la primera mitad del siglo XVIII, los enterramientos seguían siendo en el atrio del templo de cada pueblo, según los registros parroquiales que yo consulté. Vemos que ya no, o sea, tenemos este dato, ¿no? Que para el siglo XVIII ya no se hacían dentro del templo, ya se hacían en el atrio. Es algo muy importante de rescatar. Ahora, para el caso de Santa María, ay, no creo que me adelante mucho. Bueno, me voy a saltar esto y luego regreso. Bueno, algo precisamente ya posteriormente, para el siglo XIX, se emite una Real Cédula en 1804, donde pues menciona que tradicionalmente los cuerpos se enterraban fuera de las iglesias o de las catedrales, ¿no? Es decir, en el atrio. Pero con el tiempo esto resultó ser un factor para la propagación de enfermedades. Ajá, porque les digo ya, o sea, pues este tema era ya hasta de insalubridad, ¿no? Ya no podían estar ahí los fieles y los cadáveres juntos, ¿no? No podían estar ahí mismo. Por este motivo, el 15 de mayo de 1804 se expidió una real cédula para la construcción de cementerios ventilados y ubicados lejos de las grandes poblaciones. El arquitecto Manuel Tolsá fue el encargado del proyecto y aunque no se pudo concretar, se logró que la gente normalizara los cementerios. Entonces, como vemos a partir de esta real cédula, podemos ver que se intentó, ¿no? Se intentó ya hacer fue como un primer paso, ¿no? Para construir los cementerios, ahora sí, muy aparte de este complejo que era el templo, el atrio. Entonces, este fue como el primer intento, ¿no? Para hacer esto. Y como bien mencioné, este proyecto fue, ahora sí, encargado al arquitecto Manuel Tolsá, quien era director de escultura de la Academia de San Carlos de la Nueva España, y él fue el que desarrolló el primer proyecto para la realización de un cementerio ventilado en el que se proponía un lugar simétrico y de estilo neoclásico que contara con elementos religiosos como una capilla para acompañar el cementerio.
aunque no se pudo concretar, se logró que la gente pues comenzara a normalizar la construcción de cementerios precisamente. Y bueno, aquí vemos una imagen de el proyecto, ahora sí como el plano que hizo el arquitecto Manuel Tolsá, para hacer un cementerio. Como podemos ver, aquí agrega, pues ahora sí ya está la barda, ¿no? La barda perimetral, y como está como dividida el cementerio y la capilla. ¿Te parece si hacemos una pausa, Marcia? Y continuamos Sí, con nuestro programa del día de hoy, esto de la muerte a través de los registros parroquiales y civiles que nos está compartiendo el día de hoy nuestra compañera Marcia, que de verdad está muy interesante y te vamos a hacer algunos comentarios.
Ya estamos de regreso nuevamente aquí en su programa Voces de la Cultura, cultivando tus sentidos a través de nuestros canales digitales, Facebook, YouTube, llevando hasta ustedes este programa especial de Día de Muertos, esta temporada de programas de Día de Muertos. Y la verdad que todo esto que nos estás comentando, Marcia, me recuerda y sobre todo nos lleva a algunos aspectos que me gustaría comentarles antes que continuemos para que la gente vea por qué estamos retomando todos estos temas. A veces uno no conoce todo lo que se lleva a cabo cuando una persona, un familiar fallece, ¿no? Y sabemos que pues hay muchos servicios funerarios y que se dan durante este tiempo porque es cuando, como bien comentas, se empieza a legislar, se empieza a normar en torno a todo esto. Me tocó ver ahorita que estabas comentando de la barda perimetral, que en algunos panteones se han abierto criptas, precisamente porque dices ya hay mucha sobrepoblación, hay muchos difuntos, y que con esto también nos lleva de alguna u otra manera a modificar nuestras costumbres y tradiciones de Día de Muertos, porque pues en algunos, por ejemplo, en nosotros de aquí de Santa María, pues tenemos espacio, bastante espacio todavía, y todavía se mantienen muchas de nuestras tradiciones, ¿no? Tradiciones que hemos heredado a lo largo del tiempo. Pero en algunos otros lados se ha optado porque como ya no hay espacio, se tiene que llevar al familiar a otro lugar, que no es ahí mismo. Sobre todo en las grandes urbes, en las ciudades, donde pues ya muchas veces ya ni caminar se puede, y junto con ello a veces se van modificando las costumbres porque ya lo llevamos a otro lugar y resulta que ya son costumbres diferentes. Entonces, esto que tú nos estás comentando, que tú nos estás diciendo, visualizarlo y poderlo comparar pues con lo que en aquel momento se veía, porque pues también aquí nos estás comentando también el inicio prácticamente de los panteones, de los cementerios, que se dan ya fuera de lo que es el recinto de lo que son los templos, ya no va a ser dentro de, pero tampoco en lo que nosotros conocemos como el atrio de, ya va a ser otro espacio destinado precisamente para depositar los restos de las personas. Entonces es interesante, esperamos que a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, le guste. Mándenos sus preguntas, sus dudas, por ahí hay comentarios, recuerden que retroalimentamos todo esto. Y por cierto, les comento, en la semana pasada una persona me comentaba, oye, Stanislao, ¿y ustedes tienen documentación de todo esto que ustedes presentan? Por supuesto que a eso nos dedicamos, por eso uno de los objetivos es investigar, y en el caso de Marcia, pues se ha dado la tarea, como en otros programas lo hemos comentado, de investigar estos temas, y no es de un día, sino incluso es de meses, años que ha estado dentro de los archivos trabajando, y por eso nos los comparte, por eso es la importancia a veces de los invitados que tenemos en cada uno de nuestros programas. Marcia, pues adelante, continuamos con nuestro tema y que nos manden sus dudas y sugerencias. Sí, claro, pues que nos manden igual sus comentarios, ¿no? Porque a veces, pues presentando aquí algún tema, se acuerdan, ¿no? Por ejemplo, sí, porque en la iglesia de mi pueblo, todavía existen en el suelo, ¿no? Por ejemplo, las lápidas, ¿no? Como es Sí, el caso de aquí, de Nativitas, ajá. sí, incluso se han encontrado cuando se cambió el piso dentro de la iglesia, pues sacaron restos y nos decían, bueno, ¿y por qué? Pues porque ahí se enterraba, ¿no? Incluso en la iglesia saliendo de lo que es en el atrio, hay por ahí una plaquita seguramente de algún difunto que se encontraba. Y no recuerdo, no sé si te acuerdas que por ahí en algún momento dado fuimos alrededor de la iglesia Marcia, y que encontramos algunas leyendas, no sé, me parece que fue el año pasado, hace 2 años que fuimos, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, ahí sí, están creo los que, registros. ajá, hasta de hecho creo que cuando hicieron la iglesia de catequesis, también ahora sí cuando estuvieron haciendo pues la construcción encontraron restos, porque precisamente, bueno, ahorita más adelante vamos a ver que precisamente en el atrio de la iglesia de Santa María fungió el papel como, pues ahora sí de cementerio, ¿no? Bueno, Adelante, Marcia. sí, continúa entonces. Bueno, antes de entrar así precisamente como ahora sí, el análisis propio
de estos registros y de los aranceles que les comentaba sobre, es decir, sobre el, pues ahora sí, el pago, ¿no? De los entierros, voy a presentarles como ahora sí unos pequeños conceptos para que pues obviamente a la hora de que explique yo más o menos como que se entienda, ¿no? Este tipo de entierros. Tenemos primero el entierro de limosna. Esto se dice que se dio limosna cuando el entierro significa que aún era, pues, era muy humilde, ¿no? Este tipo de entierro, aún más que, como menciona aquí, el de cruz baja, porque precisamente no pudieron ni siquiera cubrir el precio de un entierro con cruz baja. Entonces, cuando se decía, se dio entierro de limosna, era porque, pues, obviamente la persona no tenía recursos económicos ni siquiera para pagar, pues, ahora sí, el entierro de cruz baja, que era como ahora sí el que seguía en el nivel económico. Entonces, a eso se refiere con entierro de limosna. O incluso también se puede entender entierro de limosna que otra persona, pues ahora sí, gente pudiente de dinero, pues ahora sí daba, ¿no? Cooperaba para que, por ejemplo, fulanito de tal se enterrara, ¿no? Entonces también era parte como del entierro de limosna. Ahora, tenemos también el entierro de cruz baja. Es un tipo de entierro menos solemne que un entierro de cruz alta. En un entierro de cruz baja, el difunto no recibe un entierro con la pompa y el esplendor que se le da a un entierro de cruz alta. Entonces era como un poquito más, este tipo de entierro era más austero, ¿no? Ya vimos más o menos cómo era eso de pompa, ¿no? De pompa, esplendor, o sea que era, pues ahora sí que grande, ¿no? Ahora, el último entierro que tenemos es de cruz alta. Este entierro, también conocido como misa doble con procesión, que era lo que incluía, o sea, era como el entierro más caro, ¿no? Y el que podían pagar las personas que pues obviamente tenían posición económica. Esto incluía, y como ya bien lo mencionó, misa doble con procesión, que incluye una vigilia, una misa con el cuerpo presente y 2 procesiones. Es decir, ¿a qué se debe esto de 2 procesiones, no? La primera procesión va desde la casa del difunto hasta la iglesia y luego la segunda procesión la segunda iba desde el lugar de, pues ahora sí, de la casa hasta el lugar de inhumación. Ajá, en este caso, si se enterraban dentro del atrio, pues era al atrio, ¿no? Esto, bueno, de la Cruz Alta, ya es muy parecido a lo que se hace ahorita, ¿no? Por ejemplo, aquí en Santa María, ¿no? Los entierros, que se hacen estas como 2 procesiones, ¿no? Cuando bajan a la persona a misa, pues obviamente se hace como una procesión de la casa a la iglesia para la misa, posteriormente pues se lleva otra vez, a veces se regresa a su casa o a veces ya de ahí de la iglesia pues se lleva al panteón, ¿no? Es más o menos así como hacer como, ahora sí, una comparación, ¿no? Entonces, vamos a ver que, como les mencionaba, el pago de entierros era pues un ingreso económico para la parroquia. Ujú. Pero, bueno, este tipo de pagos también se legislaron, ¿no? O sea, se hizo como ahora sí como esta legislación para proponer un arancel fijo de pagos. En este caso, el primer arancel que se propuso fue en 1637. Ajá. Esto no solamente en entierros, ¿no? Sino también en bautizos, en casamientos y en otras celebraciones. En el caso de los entierros, cada iglesia es literalmente propietaria de sus muertos y recibe limosnas en nombre de ellos. Ujú. Según Nadine Belligan, eso es lo que decía, que cada iglesia, pues precisamente, ¿no? Como que se hacía cargo ahora sí, de los muertos, de las personas fallecidas, y recibía las limosnas o el pago precisamente de los entierros. Rescatando respecto a esta información sobre el arancel de entierros, esta información la rescaté de mi tesis de licenciatura y los datos los saqué del Archivo General de la Nación, del ramo civil. Aquí, como lo pueden ver, aquí está
la fuente, porque como bien menciona Stanislao, nosotros siempre nos basamos, ¿no? En las fuentes que nosotros consultamos, en las fuentes y en la historiografía, ¿no? Que existe sobre los temas que tratamos. En pues ahora sí hice como un resumen en estos cuadros. Podemos ver el primer cuadro que tenemos, el cuadro de españoles, y aquí pues obviamente especifica, ¿no? El tipo de entierro y lo que se cobraba. Por ejemplo, tenemos entierro para españoles, entierro de cruz alta de español, se cobraba 12 pesos, 4 tomines y 4 reales a los indios cantores. O sea, se les pagaba 4 reales a los indios cantores. Después, si era entierro de cruz baja, se pagaban 6 pesos y 4 reales a los indios cantores. Entonces aquí vemos que un personaje que aparece aquí son precisamente los indios cantores, ¿no? Aquellas personas que pues acompañaban, ¿no? Después, se les cobraba a los españoles también misa de cuerpo presente sin vigilia, 7 pesos, más la ofrenda voluntaria, entre comillas, de la familia según caudal, o sea, según la posición económica, pero no debe ser menor de 2 pesos. Ajá, o sea, aquí mismo están especificando, ¿no? Voluntaria, pero dice que no sea menor a 2 pesos, ¿no? O sea, ni tan voluntaria. Después tenemos la misa de cuerpo presente con vigilia. Esto costaba 14 pesos, más ofrenda, más 12 reales a los cantores. Después, por ir el ministro por el cuerpo hasta su casa, es decir, que iba el cura ministro, les cobraban 10 pesos, ¿no? Entonces, más o menos ahí, pues hacían como la suma, ¿no? De fulano de tal fallecía, no, pues que quiero, mi misa de cuerpo presente, ¿no? Sin vigilia, y ya te anotaba, ¿no? Tanto, tanto, tanto. Pero quiero que vaya el ministro hasta mi casa, ¿no? Por mi familiar difunto, pues tanto te cobraba, ¿no? Esto para los españoles. Ahora vamos a ver qué pasaba con las otras calidades. Tenemos el cuadro de negros, mestizos y mulatos. Para ellos, por ejemplo, entierro de esclavo, grande o chico, de cruz alta, pagaban 6 pesos y 4 tomines a los cantores. Después, entierro de negro libre, aquí ya está especificado, ¿no? Si el negro era esclavo o era libre, ya le cobraban más, 8 pesos y 6 reales a los cantores. Después, si se pedía misa de cuerpo presente, se cobraba 5 pesos. Misa de cuerpo presente con vigilia, 8 pesos y 12 reales para los cantores. Entonces vemos que es bastante como la diferencia, ¿no? Pues ahora sí, de los entierros de las distintas calidades. Por ejemplo, ya después nos decía los entierros para indios de cuadrilla. Se hace el entierro de la persona, de persona grande, es decir, me imagino adulto, cobraban 3 pesos y vela y 4 reales a cantores. Después, entierro de criatura o párvulo, que era pues un niño, cobraban 2 pesos. Misa de requiem con vigilia, 4 pesos. Con vísperas, 5 pesos y 1 peso para los cantores. Entonces era como muy diferente. Ahora, indios de los pueblos. Entierro de persona grande, 3 pesos. Entierro de criatura, 2 pesos. Misa cantada con vigilia de difuntos, 3 pesos, 4 reales a cantores, más, ya no alcanzo a ver aquí, ¿qué dice? Es que me tapa el chin. Más limosna y sepultura, y entonces eso era lo que les cobraban. ¿A qué? Y sepultura según calidad de la persona, más limosna y sepultura. Eso es lo último. Entonces, como podemos ver en este cuadro, pues era, pues ahora sí,
la diferencia, ¿no? Del precio. Incluso, pues obviamente si nos damos cuenta, a los indios les cobraban menos que a los mestizos, negros y mulatos, ¿no? O sea, es algo muy relevante, ¿no? De ver. Obviamente los que iban a estar así como ahora sí en el top número uno, ¿no? De los que iban a pagar más, pues obviamente iban a ser los españoles. Ahora, la segunda ocasión que se intentó regular el cobro de precisamente de estos entierros fue en el año de 1669. Fue el segundo arancel que se propuso, ¿no? Aquí hubo un pequeño cambio en el costo. Dentro de la categoría de españoles, en el entierro de Cruz Baja, en lugar de 6 pesos y 4 reales para los indios cantores, señala 5 pesos en total. O sea, en total de lo que iban a cobrar, incluyendo en estos los 4 reales de los indios cantores. O sea, aquí hubo ahora sí ahora por decirlo así, una rebaja, ¿no? Del pago, porque nos está diciendo que se cambió de 6 pesos y 4 reales a solo 5 pesos en total. Y de ahí ya se le tenía que pagar a los cantores. A pesar de este mínimo cambio, se puede pensar que era fiel copia del primer arancel de 1937. O sea, no fue muchísimo el cambio que hicieron, solo con esta excepción, ¿no? O sea, era tal cual el mismo arancel anterior. Ahora, vamos a ver que posteriormente, ya en el siglo XVIII, se hizo otro cambio, en 1766. El arancel en el cual el arzobispo Lorenzana realizó algunos cambios y toma precisamente como referente al primer arancel, al que vimos de 1637. En este decreto se amplía la explicación del tipo de entierros. Y como podemos ver en el siguiente cuadro, se pueden ver los tipos de entierros, información que retomo de la recopilación que hace la autora María de los Ángeles Álvarez Rodríguez. Y bueno, aquí vemos, como podemos ver aquí en la tabla, aquí ya como que se hace como según una mayor especificación, ¿no? Por ejemplo, tenemos tipo de entierros, calidad y costo. Primero, tenemos a los pobres de solemnidad, aquí no menciona la calidad, pero nos dice que no se pague derecho alguno por su entierro y sepultura. Es decir, aquí más o menos era parecido a lo que ya habíamos nombrado el entierro de limosna, ¿no? Es de entierro de limosna o de solemnidad, porque pues obviamente era una persona pobre y no podía pagar. Entonces aquí, en este arancel, lo que se pudo hacer, pues precisamente fue pues cambiar, ¿no? O sea, aquí sí ya les perdonaron, ¿no? El pago de estos aranceles. Y después tenemos el entierro sin pompa, ¿no? Es decir, o sea, muy sencillo, ¿no? Sin nada de esplendor. Tenemos la calidad, van a ser españoles, negros, mestizos, mulatos, chinos, y no mencionaban a los indios. El costo de cruz baja o de alta, los pagos de los derechos serán conforme al arancel, excepto lo que toca a los pobres de solemnidad. Ajá. Entonces aquí ya está diciendo que, o sea, es el mismo precio, tanto ya no hacen como excepción de españoles, negros, mestizos y mulatos, ¿no? Y chinos, ya no hacen excepción. Ahora, entierros de pompa, aquí nos dice la calidad, el costo dependerá lo ostentosa que se requiera el acto solemne. Es decir, ahora sí que el costo iba a depender de todo lo que quisieran los familiares o según lo que dejaba, pues ahora sí, el difunto en su testamento. Después tenemos el entierro de limosna, también llamado entierro de los pobres, que era más o menos como lo que les decía, el de solemnidad. Los familiares no pagaban los derechos o bien algún benefactor los pagaba como una obra pía. Ajá, era lo que les mencionaba.
que a veces estos entierros de limosna eran, ahora sí tenían como benefactores, ¿no? Por ejemplo, una persona que tuviera algún, pues sí, posicionamiento económico alto, dentro de su testamento, en la cláusula de las obras pías, mencionaba, dejo 12 reales para que se realicen entierros de limosna. Ajá, y entonces, pues obviamente el cura ministro de la parroquia, pues ya estaba como informado, ¿no? Y tenía a disposición ese dinero para que en el caso de que llegara una persona que pues obviamente no tuviera dinero, pues de ahí tomaran para hacer el entierro, ¿no? Entonces también eso era. Ahora, ya vamos a entrar propiamente a los registros parroquiales. Vamos a ver que la parroquia, como bien les mencionaba, pues era una pieza importante, ¿no? Dentro de esta institución de la Iglesia Católica, cuya pues misión principal era ofrecer su ayuda a los necesitados, tanto espiritual como materialmente. ¿Okay? Para el buen funcionamiento de la parroquia se requiere una serie de figuras que administren y controlen los bienes y rentas pertenecientes a la misma, como ya les había mencionado. Esto de los pagos de los entierros, ahora sí del arancel, pues era parte, ¿no? Como ahora sí un ingreso económico dentro de la parroquia. El cura ministro y el mayordomo eran como, pues ahora sí como las autoridades, ¿no? De la parroquia, el párroco, el cura ministro, el mayordomo y el colector de fábrica parroquial, que era más o menos como, ahora sí por llamarlo así, el administrador, ¿no? El contador de la parroquia. Y bueno, fruto de esta administración, control de las propiedades parroquiales y rendición de cuentas es la producción documental que se conserva en los archivos parroquiales, ¿no? O sea, pues ahora sí, al llevar todo este registro, también en los libros de fábrica, que son como inventarios, como libros de cuentas, pues obviamente tenemos mayor información y pues forma parte del patrimonio de cada una de nuestras parroquias. Porque pues a veces, pues ahora sí que pasa desapercibido, ¿no? O sea, te casas y obviamente vas a la iglesia, ¿no? A hacer que se queda tu registro de tu casamiento o cuando te bautizan, ¿no? Y en este caso, cuando mueres, pues también, pues se quedaba ahí tu registro de tu fallecimiento. Y pues a veces, o sea, pues como que pasa desapercibido, ¿no? Que, no, pues se murió tal familiar y pues ya, ¿no? Pero, por ejemplo, para los historiadores, este tipo de, pues ahora sí, de registros, de fuentes, son importantes porque a través de ello, pues podemos hacer un análisis de la mortalidad, o sea, conocer cómo, por ejemplo, la edad, el sexo de la persona que murió, la edad, o si murió por alguna enfermedad, ¿no? Para el caso de los registros parroquiales, en los primeros años de estos registros, en los primeros siglos, pues no se, ahora sí no se tenía como con certeza, ¿no? No se puede hacer como este análisis, solamente a través de, pues ahora sí, análisis estadístico y comparación con otros, pues ahora sí, estudios historiográficos que hablan sobre, no sé, epidemias, una endemia, no sé. Entonces, vamos a continuar viendo que, por ejemplo, aquí en Calimaya, ahora sí, investigando en el archivo parroquial, pude localizar información referente a, pues ahora sí, el pago de entierros, ¿no? Cuánto era lo que cobraban, ¿no? Aquí dichamente en la parroquia. En la doctrina de Calimaya, el administrador de los sacramentos era el cura ministro, quien firmaba las partidas de entierros y en otras ocasiones lo hacían los frailes o curas auxiliares, como más adelante vamos a ver. Ajá, o sea, no solamente el cura ministro, sino también los frailes auxiliares, porque recordemos que aquí en Calimaya pues había un convento, ¿no? La cuestión de pago de entierros es muy sustancial y en el libro que les comento en el directorio de la parroquia, pues se menciona cuánto era lo que pagaba. Y bueno, aquí más o menos hice una tabla
con esta información que pude lograr obtener, tenemos que lo separa en tres partes. Tenemos a los párvulos, que vienen siendo los niños. Aquí dice que con capa, 1 peso. Cruz baja, 4 reales. Bendición de la mortajita, medio real. Vela, medio real. Para Jerusalén, medio real. Aquí cuando dice para Jerusalén, era el pago que se mandaba hacia, pues ahora sí, para ay, ¿cómo se llama? Se me fue. Pues al Vaticano, ¿no? Precisamente, ¿no? Ajá, al Vaticano, y que ello lo disponía para pues ahora sí, administrar o pues darle mantenimiento, ¿no? A los lugares santos de la Tierra Santa, que era Jerusalén, para eso lo utilizaban, daban medio real. Entonces aquí vemos indios de arancel, era entierro, 7 pesos, bendición de la mortaja, 1 real, vela, 1 real. Y por ejemplo, aquí tenemos indios racioneros, tenemos capa, 1 peso, bendición de la mortaja, 1 real, vela, 1 real, y para Jerusalén, 1 real. Entonces aquí vemos. Y aquí algo que me llamó mucho la atención, que precisamente no mencionaba a los españoles. Y ya estamos en 1700, bueno, este documento es de 1750. Y como habíamos visto acá anteriormente, el último arancel se hizo en 1766, pero aquí en el primero sí se mencionaba, sí se hacía la distinción, ¿no? Y es algo interesante que precisamente aquí en Calimaya no mencionaba a los españoles. Posiblemente sea por la constitución social que se tiene en Calimaya, ¿no? Recordemos que Calimaya al principio pues es una congregación de indios, que siempre lo hemos comentado, tanto indios matlacincas como indios nahuas, y que poco a poco va a ir evolucionando su población. Incluso hablando, por ejemplo, de los condes de Calimaya, decíamos que pues nunca habitaron las tierras de Calimaya, ¿no? Que nunca vinieron. Entonces, esto va a ser hasta precisamente siglo XVII, siglo XVIII, cuando la población va a tener una transformación, sobre todo porque van a venir tanto, más bien, criollos y posteriormente algunos españoles que van a empezar a tener presencia precisamente en tierras de Calimaya. Pues posiblemente ese sea el motivo, Marcia, de que no tengamos como españoles como tal, ¿no? Como tal. Solamente aquí se hacía la distinción entre ahora sí, párvulos e indios, ¿no? Indios racioneros y indios de arancel. O sea, es decir, los que pagaban. Bueno, y ahora propiamente ya entrando a esta cuestión de los registros de entierros, pues vamos a ver los diferentes, ahora sí, libros donde se asentaban, pues ahora sí, los registros de defunciones. En este caso, pues quise compartirles un libro que es de aquí de la comunidad de Santa María Nativitas. Es un libro de defunciones y es de principios del siglo XVIII. Ajá. Pues yo lo encontré ahora sí, cuando estuve investigando sobre mi tesis de licenciatura. Y pues más o menos les voy a mostrar, ¿no? Más o menos viene siendo el libro. No encontré una fotografía porque con eso de que tengo muchas fotos, no encontré una foto a color, pero pues imagínenselo, ¿no? Libro pues es como, ahora sí lo hacían con cuero, su forro es de cuero, como lo ven aquí ya está pues ahora sí maltratado, desgastado por la antigüedad. En este caso pues nomás está blanco y negro, pero es más o menos como cafecito, fuerte, así como opaco. Y bueno, algunos ya están etiquetados ya con materiales, pues ahora sí, de nuestra época, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que tiene una estampa de papel, ¿no? O aquí también, por ejemplo, en el lomo, tiene igual, como que se quiso realizar, hacer como un intento de
de organización, ¿no? Por parte de alguna persona, pero pues obviamente no, pues no contaba con ahora sí, con los conocimientos en archivística para poder realizar el tratamiento de estos libros antiguos, ¿no? Porque algo muy importante de mencionar y de rescatar es que este tipo de, pues ahora sí, de materiales, de fuentes documentales se deben de tratar con la debida precaución. Y eso es algo que siempre nos recomendaban en la escuela, ¿no? Que siempre cuando fuéramos a consultar a un archivo, y hasta en el mismo archivo, ¿no? Te piden guantes, cubrebocas para protegerte a ti mismo, ¿no? Porque también estos libros viejitos pues ya tienen, a veces tienen hongos, pues los mismos libros que ya son viejitos luego sueltan como polvito, ¿no? Entonces también a veces eso afecta a nuestra salud. Por eso es importante, ¿no? Tanto cuidar el material como cuidarnos nosotros. Ujú. Entonces, pues como lo vemos, ya está un poquito deteriorado el libro de entierros. Y esta es la parte, ahora sí, el interior del libro, que son también de papel antiguo, es muy, muy delgadito. Algunos ya están rotos, incompletos. Y precisamente así era la forma con la que se llevaban pues los registros, ¿no? De defunciones, como lo vemos aquí, así como en forma de listado. Y bueno, vamos a ver ahora si, bueno, voy a leerles dos para que veamos más o menos cómo es la redacción de estos, registros. Tenemos, bueno, voy a leer dos, ¿no? Para que no sea tan tardado también. Sí, Tenemos el primero que dice: el 7 de abril del año de 1717, perdón, se enterró a Pablo, niño de 12 días, hijo de Baltasar de los Reyes y Angelina María, y lo firmé Fray Miguel Velázquez. Esto es algo muy importante, ¿no? Porque vemos que precisamente el que lo firma no es el cura ministro, sino los frailes auxiliares, en este caso Fray Miguel Velázquez. Ajá. O sea, no era el único, porque pues revisando todo el libro o todos los registros podemos ver que pues eran varios, ¿no? Los que lo firmaban, que yo me imagino que estaban, si no estaba el cura ministro, era alguno que estaba a cargo. Precisamente aquí lo que podemos observar que de datos que nos dan los registros parroquiales es el día, el mes, el año del fallecimiento, el nombre de la persona fallecida, que en este caso es un niño de 12 días, de la edad, y los padres, ¿no? En este caso Baltasar de los Reyes y Angelina María. Hasta ahí. Pero no nos da mayor información, o sea, no nos da ahora sí información, por ejemplo, de qué murió. Solamente nos está diciendo la edad que tenía. Ahora, por ejemplo, en el caso siguiente tenemos en 10 de abril se enterró a Martina Pérez, viuda, recibió los santos sacramentos y lo firmé Fray Bernardo de Villavicencio. Aquí igual tenemos los datos de la fecha, el nombre de la persona. Aquí nos menciona que es, ahora sí, intuimos que es adulta porque es una viuda, nos está diciendo, no nos está diciendo quién es su esposo, pero aquí encontramos otro dato importante, ¿no? Que dice que recibió los santos sacramentos, es decir, que antes de morir todavía logró recibir, pues ahora sí, los santos sacramentos de la confesión, la extremunción. Entonces, aquí ya lo menciona. Y lo firma otro fraile, que es Fray Bernardo de Villavicencio. Entonces, como vemos, no era el mismo. O sea, como que me imagino que quien estuviera, ¿no? Y que, ahora sí, a la mano y pues ya registraba. Porque hasta en la letra, si nos damos cuenta, pues son diferentes, ¿no? Se nota aquí que uno es más así como nosotros escribimos, ¿no? Que hay unos que recargan mucho así la pluma, ¿no? Para escribir, y hay otros que no, que tienen más así como, la tinta se ve más bajita, ¿no? Y hay otros que sí, pintan o escriben así muy, muy fuerte y se ve muy remarcado. Y por eso nos podemos dar cuenta también. Pero también aquí no se menciona, ¿no? De que murió. Ujú. Entonces, pues ahora sí, cuando yo realicé mi tesis de licenciatura, este,
lo que hice fue, pues sí, hacer como el análisis, nosotros lo que hacíamos era una matriz de datos con este registro de defunciones, pero ¿cuál eran los datos que sacábamos, no? En este caso, pues este libro ya es ahí menciona, de Santa María Nativitas, pero hay otros libros que vienen, o sea, de todos los pueblos de la parroquia. Calimaya, San Lorenzo, San Andrés, este, La Conchita, Santa María Nativitas, La Cabecera. Entonces, en esos libros, al margen, como por ejemplo aquí tenemos, en esta parte, podíamos ver que decía, no sé, Tepemajalco o Santa María Nativitas. O sea, y ya como que identificamos, pues es de el pueblo de Tepemajalco o de Mexicalcingo, y ya como que tú en tu base de datos, en tu matriz de datos, ibas poniendo, no, pues es el lugar, Tepemajalco. Y luego ya te ibas, nombre, fulano de tal, fecha, y ya ponías día, mes y año. Y ya después te seguías si te daba la edad, pues le ponías la edad. Si te daba algún otro dato como los papás, sí, los papás o el esposo, pues ya lo ponías. Pero como vemos, no, o sea, se hace como un estudio, ¿no? Ahora sí, cuantitativo de las muertes. Y se puede sacar como gráficas, ¿no? Para ver los picos de mortalidad, por ejemplo, digamos, en el año de 1704, ¿no? Y se levanta el pico en la gráfica, ¿no? Vemos que hubo muertes de párvulos, es decir, de niños, y entonces, pues obviamente tú, pues ahora sí te pones a investigar con otros autores que han realizado estudios referentes a ese periodo que tú estás haciendo, y pues ves, fulano de tal detectó que hubo una epidemia infantil de viruela. Y entonces como que, pues en este caso haces como una, ahora sí, correlación, ¿no? Entre autores para ver pues ahora sí, que qué era lo que sucedió, por qué hubo este pico, ¿no? De mortalidad en ese año o en varios años o cómo fue, ¿no? Entonces, en este caso de los documentos parroquiales, ahora sí, así se trabaja, ¿no? Así se realizan. Pero posteriormente, ya cuando llega, como bien mencionaba, el registro civil, cuando se hace esta promulgación de leyes, pues ahora sí, el poder de la iglesia pasa al Estado, ¿no? Y entonces también aquí dentro del registro, tanto de bautizos, casamientos y de funciones, pasa precisamente a la administración del Estado. En este caso se crea el registro civil. Ajá. En el caso de México, según investigaciones, podemos afirmar que fue hasta la segunda mitad del siglo XIX cuando se comienzan a registrar las causas de muerte. Ajá, o sea, todavía pasó un buen de tiempo, ¿no? Para que se empezaran como a registrar las causas de muerte en los libros de defunciones, cuando se creó el registro civil en 1859. Ahora, la persona encargada de registrar los nacimientos, matrimonios y fallecimientos era el juez del Estado civil. Algo muy importante también aquí de rescatar es que esto nos deja claro que este funcionario no tenía conocimientos médicos, ¿no? Porque pues obviamente era pues ahora sí, un juez, un servidor público, que nada más hacía como el registro de estas, pues de estas muertes, pero no hay datos precisos que nos digan, pues tomaba tal curso, ¿no? Para saber si estaba correcto, ¿no? Que a veces ya se pedían los certificados médicos, ¿no? También para saber de qué murió la persona. Ahora, dentro de la información del registro civil en Calimaya, tenemos que esta información comienza a partir del año de 1875. Como vemos, aquí el registro civil se crea en el 59, pero en Calimaya se comienza ahora sí a hacer este registro hasta 1875, que pues van a ser datos referentes a nacimientos, matrimonios y defunciones. Ahora bien, más o menos aquí quise también ponerles como el ejemplo de cómo es un libro
defunciones, pero ahora ya del registro civil. Y aquí tenemos, ¿no? Aquí, pues se ponía como la leyenda de tal juez, comenzó el libro de defunciones y se ponía el sello, ¿no? Para que fuera válido. Y, por ejemplo, tenemos aquí el caso de, espero que se alcance a ver bien, el caso de un registro, como podemos ver, aquí ya es más extensa, ¿no? Hasta nos damos cuenta, ¿no? Que ya es más extensa la redacción de, pues ahora sí, del registro. Y ahorita voy a leerlo para que veamos más o menos cómo se hacía esta redacción. Bueno, primero dice, y bueno, busqué también registros. Aquí lo que podemos ver es que estos libros ya, o sea, ya vienen con todos los poblados, ¿no? Todas las delegaciones del municipio de Calimaya. Yo me di a la tarea de buscar algún registro que fuera de aquí de Santa María Nativitas para, pues, más o menos como ver cómo era este registro. A lo mejor igual y alguien que nos esté viendo de aquí, se da cuenta que es algún familiar o no sé. A ver, vamos a empezar. Bueno, el primer registro dice, número 1, en Calimaya, a los 7 días del mes de enero de 1875. Compareció en la oficina del registro civil de esta municipalidad a las 2 de la tarde el ciudadano José Alarcón, originario y vecino de Nativitas, casado, pegujalero. Aquí esta palabra me llamó mucho la atención porque nunca la había escuchado y la busqué y decía que era un pegujalero, era un pequeño labrador o un pequeño ganadero. Es su Entonces, actividad económica o a la actividad a la que se dedicaban las personas, ¿no? ajá, exactamente. En este caso decía pegujalero, que era una palabra para, ahora sí, no llamarlo jornalero, sino pequeño jornalero, pequeño ganadero. Me imagino que por eso lo utilizaban. Ahorita más adelante vamos a ver que ya utilizan otra palabra, de 46 años de edad. O sea, aquí ya nos daban más datos. Dando aviso que Antonio Miranda murió de un ataque cerebral a las 7 de la noche, de 46 años de edad, dejando viuda a doña María Vicenta, siendo testigos el mismo comparente y el ciudadano Cruz Trujillo, casado, pegujalero, de 36 años de edad, y se mandó sepultar el cadáver con boleta gratis al cementerio de Nativitas. Aquí no logré buscar información. Bueno, ya no me dio tiempo de buscar información. A lo mejor Estanislao sí sabe de cuándo se creó el convento, el cementerio, más o menos como por estas fechas, ¿no? Me imagino. Porque si dice que, porque si dice que en 1847 y ya se habla de que se mandó sepultar el cadáver con boleta gratis al cementerio de Nativitas, es decir, ya existía para ese tiempo un cementerio aquí en el pueblo. Y termina asentando la presente que firmaron, doy fe, José Albarrán, y firma, ¿no? Una rúbrica, y José Alarcón y su firma, ¿no? Una rúbrica. Entonces aquí podemos ver que por la redacción ya vemos que pues ya, pues ahora sí el registro es más completo, ¿no? Y nos brinda más datos, ¿no? Es decir, nos dice de dónde es, y aparte aquí el que avisa es un, por llamarlo así, un testigo, ¿no? O sea, no va ningún familiar, va como un testigo, que en este caso es José Alarcón, y se dan los datos de la persona, si es casado, a qué se dedica, cuántos años tiene, y igual firman otros testigos, ¿no? Para que, o sea, como que ya se hacía más ahora sí con normativa, ¿no? Porque antes, pues, como vimos en el ejemplo del parroquial, pues no había ni testigos, o sea, no sabías ni quién había ido a avisar que te habías muerto. ¿Qué tal si te había asesinado y él mismo fue a avisar que ya te habías muerto, ¿no? O sea, como que no,
solía pasar esas cosas, ¿no? Como que quedaban impunes a lo mejor hasta algunos delitos por esa cuestión. Entonces, bueno, ese es un caso de 1800, ¿qué dijimos? 1875. Ahora vamos a ver otro caso. Aquí está, la letra está más bonita. Bueno, aquí dice, aquí empieza diferente. En Calimaya de Díaz González, a las 12 del día, 12 de julio de 1902, ante mí, Pedro Serrano, presidente municipal por Ministerio de la Ley y oficial de registro civil, compareció el ciudadano José Carmelo, originario y vecino de Nativitas, casado, jornalero de 25 años de edad, y expuso que a las 7 de la noche de ayer, y en dicho pueblo, murió de bronconeumonía la niña Josefa Benita, de 3 meses de nacida, hija legítima suya y de la señora María del Carmen, de 22 años de edad. Esta declaración la hizo en presencia de los testigos ciudadanos José Orozco, soltero, jornalero, de 21 años de edad, y Úrsulo Pascual, casado, jornalero, de 69 años de edad, y de la misma vecindad, es decir, del mismo pueblo, quienes declararon ser parientes de la finada y, conforme a la presente, que les fue leída, no firmaron por no saber, aquí está diciendo que no sabían o no sabían escribir, haciéndolo los que asisten. Se expidió la boleta de inhumación para el cementerio del mismo pueblo en cuarta clase y en fosa común. Doy fe, Pedro Serrano, Camerino, Antonio Lomelí y las rúbricas, que eran las firmas. Aquí, como podemos ver, un dato, este ya es de principios del siglo XX, aquí ya vemos que ya nos mencionan más datos, ¿no? Como por ejemplo, ya se menciona lo que les decía al principio, ¿no? Que se expide la boleta de inhumación para el cementerio del mismo pueblo en cuarta clase y en fosa común. Ajá, porque precisamente también aquí vemos que ya, ahora sí, este tipo de clases se separaban incluso por hileras, ¿no? Sí, Por ejemplo, cuarta clase, tercera clase, segunda clase y primera clase. Entonces podemos ver que en este caso se enterró en cuarta clase y en fosa común. O sea, pues fue ahora sí el entierro más, por así llamarlo, más, pues ahora sí económico, ¿no? Porque, este, pues ya se comienza también ahora sí ¿cómo llamar? Monetizar la muerte, ¿no? Por ejemplo, no sé. sí, pues desde este momento, pues al momento que ya hay una cuota que pagar por los servicios, pues ya dependiendo la clase social, ¿no? Al final de cuentas es parte de el poder adquisitivo, la gente que tenga dinero, pues tendrá para pagar un entierro de pompa, como bien decían, y algunos, como en ocasiones, incluso actualmente hemos visto, hay quienes todavía acostumbran a enterrarse de limosnas, porque no tienen dinero. Hemos visto en nuestras comunidades, bueno, aquí en Santa María me ha tocado ver que hay gente que se ha enterrado de limosnas. En algunos lugares incluso salen con una especie de alcancía, amigos, familiares del difunto, y andan recolectando precisamente para los servicios funerarios del difunto, ¿no? Eh, Ujú. eh, es interesante que todo esto que nos estás comentando, Marcia, no estamos alejados de nuestra realidad. La gente tal vez esto le cuesta un poquito de trabajo entenderlo, pero eh, a través de toda esta información nosotros como que hemos estado en los archivos y que hemos visto, cuando alguien nos pregunta sobre algún familiar o cómo elaborar un árbol genealógico, toda esta información es importante porque incluso este tipo de, a comparación de los archivos parroquiales y los civiles, en el civil ya viene más especificado incluso la actividad a la que se dedicaba. En este caso vemos que la persona es jornalero, ¿no? Por ejemplo, la edad,
a lo que se dedicaba, a qué tenía. Y en los registros parroquiales no es tan detallado todo esto, pero a mí me ha tocado ver o encontrar algunos documentos de familiares que incluso dicen quién da testimonio, quién da el aviso de la defunción, ¿no? Entonces, toda esta documentación, cuando lo ponemos en práctica, digamos que una es la parte de uso como para elaborar investigación, en este caso, por ejemplo, la parte de las epidemias, las enfermedades, pero también tiene un uso, digamos, un tanto hasta familiar, personal, ¿no? Pero esto pues también se puede realizar y hay empresas que se dedican a hacerlo, dan este tipo de servicios de elaboración de servicio de elaboración de árboles genealógicos y con toda una descripción incluso de las actividades de cada una de las personas. Y en cuanto más registros existan, pues claro que se va completando más la información. Ujú. Sí, pues creo que son fuentes importantes, como bien este, mencionabas. Ahorita me falta leer dos más, dos Adelante. registros más, y para ver más o menos, quise hacer este ejercicio, ¿no? Porque a veces, pues nomás se queda como en lo teórico, ¿no? O sea, como que, Sí, pues hable del registro civil, de los entierros y eso. Pero creo que es importante, ¿no? O sea, saber también, por ejemplo, conocer, porque las personas a veces desconocen estos documentos y pues para que vean, ¿no? Porque para mí siempre, bueno, yo lo digo, ¿no? Son magníficos, ¿no? Hasta incluso las letras a veces luego hasta me emocionan, ¿no? Por ejemplo, luego digo, híjole, cuando hacía yo, así mis registros, decía yo, híjole, esta letra sí está bien difícil, no se le entiende nada. O por ejemplo, encontraba yo una que sí se alcanzaba a diferenciar y decía yo, ay, no, pues esta está muy bonita, sí, hasta se le entiende, hasta da gusto, encontrarte con ¿quién fue el escribano, no? El que realizó como el registro de defunción, porque pues a veces no era propiamente el juez del registro civil, sino tenía pues algún secretario, ¿no? Quien hacía, incluso ahora, ¿no? Aún sigue pasando, ¿no? Que hay como secretarias o secretarios que se encargan de hacer como los trámites. Entonces, pues cada uno tenía diferente letra, ¿no? así es, y sobre todo esto que tal vez para nosotros nos apasiona todo esto, pero cuando empezamos un poco a describir lo que tú estás haciendo precisamente en cuanto a la lectura y nos detenemos en detallitos como estos, nos damos cuenta, por ejemplo, el tipo de población que se tenía en cada una de las comunidades, que también es importante, los apellidos de las familias que ya se tenían, por ejemplo, hay veces decimos que hay personas que no son originarias de nuestras poblaciones porque por los apellidos a veces que se van adoptando. Entonces, todo esto es importante, toda esta documentación para nosotros como historiadores es interesante su análisis y que nosotros a veces tratamos de compartirlo con la gente a través de estos programas, a través de este tipo de dinámicas, porque bien es cierto, tú a veces lo podemos ver de manera muy metódica y que a veces la gente muy poco le va a interesar, pero cuando ya lo vemos en nuestra vida cotidiana, créeme que es muy interesante, ¿no? Cuando encontramos los registros de los tatarabuelos, por ejemplo, ¿no? Que me tocó encontrar de algunos de mis tatarabuelos, es interesantísimo. Sí, sí, me acuerdo que me platicaba, ¿no? Que precisamente había localizado así defunciones, ¿no? Pero es lo que creo que ay no, sí me comentaba, creo la vez pasada, que había Uh-huh. encontrado, ¿no? Información de su tatarabuelo, ¿no? Así es. Y así vamos armando el árbol genealógico. Es muy pesado, muy cansado. Créanme, cuando alguien por ahí me ha dicho, oye, ¿cómo se hace esto? Pues le digo, pues sí, se puede hacer, nada más que con una módica cantidad, porque pues hay personas que se dedican a eso y claro que se puede realizar y sacar todos estos registros, toda esta información tan valiosa de incluso a lo que se dedicaba la gente, ¿no? Sí, sí, es bastante interesante, ¿no? Porque como bien les mencionaba ya ahorita, por ejemplo, este cambio que hicimos, ¿no? De primero ver los registros parroquiales, pues vemos que en realidad venía muy poquita información, ¿no? Y después, ya con el cambio del registro civil, ya vemos que hasta después es más detallado, porque ya tenemos causas de muerte, ¿no? Y para no, bueno, para las personas que nos dedicamos a hacer
el estudio de estos registros, el análisis de estos registros, pues vamos a identificar, no sé, epidemias, ¿no? Incluso epidemias, enfermedades que afectaban a, pues ahora sí a la población de esa época, porque obviamente era muy, muy diferente, ¿no? La medicina, por ejemplo, ahora que estudiaba sobre la viruela en el siglo XX para el caso de Toluca, pues todavía había, pues ahora sí, muertes por viruela, aunque ya existía la vacunación, o sea, pues como ahora, ¿no? Por ejemplo, en lo del COVID, ¿no? Que mucha gente, pues no se quiso vacunar, ¿no? Como que siempre existió ese como temor, ¿no? A lo nuevo. Y en este caso, pues obviamente en esa época, en principios del siglo XX, pues igual se tenía como ese temor, ¿no? De que se vacunara, ¿no? Que qué me van a hacer. Y podemos ver que pues obviamente, pues esto de que no se querían vacunar también contra el COVID, pues es un fiel reflejo, ¿no? También algo, una herencia, ¿no? De aquellas épocas, ¿no? Que como podemos ver, o sea, cuando realizamos estos estudios sobre las enfermedades, sobre las epidemias, pues hay que hacer como una relación con el presente, ¿no? También. Y que Así es es. bastante interesante. Pues ojalá en otra oportunidad, presente, por ejemplo, esa investigación que hice, porque pues también es así como bastante interesante, ¿no? Ojalá algún día también se pueda presentar para que conozcan. Y es que a veces eso pasa, ¿no? Que haces las investigaciones o tu tesis y eso, y se queda, ¿no? O sea, ya la haces y ya. O sea, y eso también lo que nosotros pues, proponemos aquí en el programa es que si, por ejemplo, hay personas que realizaron su tesis o una investigación, pues también la presenten, ¿no? Porque pues es muy bonito, ¿no? Es una satisfacción, ¿no? Para la persona que la realiza, pero también, o sea, es bueno que las demás personas pues la conozcan, que no nomás se quede ahí, o sea, con que yo sé que hice esa investigación y pues ya. No me acuerdo si les comenté por ahí en algún momento que hay personas que tienen incluso documentación antigua y que muchas veces no saben ni a qué se refieren o qué hacer con ella. Muchas veces he comentado que pues se pueden acercar a alguna persona que conozca sobre el, el, el palografiado que a veces decimos y Sí. conocer qué dicen dichos documentos, porque pareciera que, pues, que están ahí, ¿no? Pero no, tuvieron un objetivo, se hicieron por algo y pues no se trata de guardarlo en el baúl, sino como bien dices, compartirlo con las personas. Y sabemos que hay mucha gente que por ahí ha hecho estudios, hay gente que ha guardado sus temas de investigación o algo que le gustaría compartir con nosotros y precisamente nosotros somos ese tipo de programa que nos acercamos a la población para que la gente conozca lo que hacen, conozca lo que han producido y compartirlo y a alguien le ha de servir ese trabajo. Ujú. Sí, pues los seguimos invitando, ¿no? También que se sumen a este proyecto Así es. y que no tengan miedo, porque a veces les da como temor, miedo. Sí, créeme que pues, no son los únicos, créeme que nos han llegado personas ya preparadas que nos dicen, oye, es que me da miedo a los medios. No, los medios nos permiten acercarnos a la población precisamente, el difundir nuestro trabajo, el difundir la cultura, el difundir los conocimientos, las costumbres y las tradiciones, como siempre decimos. No somos expertos, pero intentamos aprender día con día de lo que vamos haciendo, de los consejos por ahí que a veces nos van diciendo. Por eso a veces insistimos en que pues, comenten qué les gustaría ver, qué temas les gustaría que tratáramos, a quién les gustaría que entrevistáramos ahora que andamos también fuera de. Recuerden que también hacemos la parte de la difusión, la divulgación de otras actividades culturales de otros municipios y que nos dan la oportunidad, pues también a veces las presentaciones de libros que tenemos, sabemos que hay escritores y ahorita, por ejemplo, tener la oportunidad de hacer un escrito sobre los relatos del más allá, la calaverita literaria, Marcia, pues es un espacio donde pueden confluir diferentes ideas, diferentes formatos,
y por supuesto diferentes talentos, ¿no? Talentos que por ahí están escondidos, como siempre decimos, y que no dejamos que afloren. Sí. Bueno, pues ya nada más voy a finalizar con un último documento. Adelante. Lo voy a leer. Bueno, aquí como vemos, ya se menciona lo que les decía al margen. Está el número 10. Defunción de Leopoldo Ríos. Nativitas. Segunda clase por 8 años. Entonces aquí ya está especifica cuánto tiempo va a estar, ¿no? En ese lugar. Al centro tenemos en Calimaya de Díaz González a las 12:30 del día, 15 de enero de 1914, ante mí, el ciudadano Manuel Mendoza, juez del Estado Civil, compareció el ciudadano Encarnación Fierro, a lo mejor es hasta su familiar de nuestro compañero Estanislao, Así es. originario y vecino de Nativitas, soltero, comerciante de 24 años y expuso que según el certificado que presenta, ayer a las 5 de la mañana murió en su vecindad a consecuencia de neumonía el joven Leopoldo Ríos, soltero, de 15 años, jornalero, hijo natural de María Ríos, de 37 años. Esta declaración la hizo en presencia de los testigos ciudadanos Albino Lucio y Francisco Fabay, mayores de edad y de la misma vecindad, quienes declararon no ser parientes del finado. Se expidió boleta de inhumación para el Panteón de Nativitas en segunda clase y conforme con lo presente que les fue leído, no firmaron por decir por decir no saber, haciéndolo conmigo los que asisten. Doy fe, Manuel Mendoza, Santiago Delgado y las rúbricas. Pues las firmas. Ahí está un ejemplo de este tipo digamos, elaboración de este tipo de documentos donde incluso no son familiares, sino que son las que comparecen, ¿no? Para dar testimonio de la muerte de la persona. Sí, sí, Entonces, porque, uh-huh. Sí, porque como bien mencionaba, creo que eran más como, o sea, fungían como testigos, ¿no? Porque pues un pariente podría decir, no, pues es que se murió de tal cosa. Pero aquí algo muy interesante bueno, que yo he observado es que nunca se menciona que, por ejemplo, en la muerte, ¿no? Murió a causa de neumonía, por ejemplo, que diga, según el médico fulano de tal. Ajá, entonces como que no existe como esa también incertidumbre, ¿no? De si será cierto de que murió de neumonía. O a veces también, pues ahora sí no, las enfermedades no eran ahora sí muy, a ver, ¿cómo decirlo? Pues precisas, ¿no? Los nombres, no. O a veces hasta se confundían, ¿no? Por los síntomas. sí, no se tenía como que certeza, no es como hoy en día que se tienen los médicos a los cuales asistir y que incluso son los que dan Sí, fe efectivamente de la muerte de una persona, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, estos documentos son siglo XIX, ¿no? Entonces, pues imagínense los del siglo XVIII, siglo XVII, pues, y que están toda esta información contenida en los archivos parroquiales de donde muchas veces se parte. Me gustaría compartirles una experiencia que tuve, Marcia, de la importancia de los archivos parroquiales y que me sucedió con mi abuelita materna, que para poderle efectuar o que se le pudiera hacer su registro civil de nacimiento, precisamente se tuvo que ir a los registros parroquiales donde estaba su acta de su fe de bautismo, perdón, su fe de bautismo, y ya con la fe de bautismo llevarla al registro civil y poder a a tener su acta de nacimiento, ¿no? Entonces son cosas, imagínense, interesantes, donde podemos encontrar, por un lado, la fe de bautismo de una persona, igual, pues en este caso, pues los registros de funciones, ¿no? Y también los matrimonios. Es interesante cuando uno se encuentra los de los familiares, es uh-huh. casi es encontrar un tesoro, Oro ¿no? puro. Ajá.
Sí, sí, por supuesto. Vamos a una pausa, Marcianos, y regresamos para cerrar el programa del día de hoy con lo que nos hace falta. ¿Te parece? Sí, damos un momentito. Porque ya. Bueno, pongo este. Solo sin tu cariño voy caminando y no sé qué hacer. Ni el cielo me contesta cuando pregunto por ti, mujer. No he podido olvidarte desde la noche en que te perdí. Sombras de duda y celos solo me envuelven pensando en ti. Deja que yo te busque y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Mientras yo estoy dormido, sueño que vamos los dos muy juntos a un cielo azul. Pero cuando despierto, el cielo es rojo, me faltas tú. Aunque yo sea culpable de aquella triste separación, vuelve por Dios tus ojos, vuelve a quererme, vuelve mi amor. Deja que yo te busque y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Ya estamos de regreso nuevamente en su programa Voces de la Cultura, aquí con nuestro tercer programa de temporada Día de Muertos. Adelante, Marcia. No, pues ya con esto último cerré, muchas gracias. Así es, pues este tema tan interesante, precisamente hablando de las defunciones a través de los archivos parroquiales y civiles, conocer un poquito más sobre muchas de las características en torno a las defunciones, sobre todo en el siglo XVII, XVIII, XIX, de los cuales nos compartía muchas de las características de cómo se hacían los ritos. Ya también con el programa de hace 8 días pues, completamos toda esta información
hablando pues de cómo la gente tenía o hacía, ¿no? Cada vez que se daba esta cuestión de las defunciones, incluso la gente se preparaba para este tipo de eventos. Entonces, pues imagínense todo esto a través de los documentos de archivo, y que los seguimos invitando para que pues estos programas están ahí grabados. Ya tenemos más de 50 programas en YouTube para que ustedes los puedan consultar. Marcia se ha dado la tarea por ahí de apoyarnos en esta cuestión, a quien le agradezco. Seguimos y nos seguimos invitando para el programa del próximo sábado. Va a estar bastante interesante, nos vamos a salir un poquito de la dinámica, de la temática, de las formas. Marcia, apóyame a compartir el tema, si no es más cierto, vamos a hablar de brujas, hechicería, me Brujas parece. y hechiceras, ajá, en el Virreinato de la Nueva España. Así es, y va a estar con nosotros, si no mal recuerdo, Andrea Guadalupe Pérez Juárez, precisamente, hablándonos sobre esta temática, eh, ya acercándonos prácticamente a finales de octubre. Estaremos hablando de esto y más, precisamente, y también los seguimos invitando para que participen con el concurso de Relatos del Más Allá. Ya nos están llegando los primeros. Por ahí nos dimos a la tarea también de asistir a los relatos de la ciudad de Toluca, compartirles algunos de ellos, porque también pues Toluca tiene los propios, pero Santa María y nuestro municipio tiene los propios. Entonces queremos conocerlos, queremos ver cuáles son las temáticas, y poderlos compartir con todos ustedes. Después veremos la manera, pero queremos primero pues, que la gente nos comparta pues, sus historias de terror, Marcia, sus historias paranormales, como también decíamos, y sobre todo pues que nos las hagan llegar, ya sea mediante el formato escrito, o por qué no, también que graben a sus abuelitos. Cabe recordar que le estamos haciendo la invitación para que no solamente sean como los relatos paranormales. Por ahí alguien nos mandó un relato en cuanto a la tradición que tiene que ver precisamente con el fallecimiento de algún ser querido. Sabemos que en cada una de nuestras poblaciones son diferentes, Marcia, y queremos conocer incluso el tipo de celebraciones, ¿no?, que se dan en cada una de nuestras comunidades, y poderlo compartir con todos ustedes. Sí, pues los seguimos invitando a que participen en las dos convocatorias. Va a haber algunos premios sorpresa también para que se animen a participar. Por supuesto, y seguir invitando a la población, todas las personas que quieran participar con nosotros, pónganse en contacto con nosotros a través de las redes sociales, correo electrónico, una llamada telefónica, también por ahí ya están apareciendo en pantalla, Voces de la Cultura, Facebook, Instagram, YouTube también, para que puedan consultar mucha de la información que ya tenemos sobre la población, el municipio y la historia de nuestro país. Por ahí ya la tenemos. Vamos a estar con estos programas todavía especiales de Día de Muertos, todavía por lo menos 2, 3 sábados más. Entonces los invitamos. Sigan nuestras transmisiones también en vivo del Festival Quimera Internacional Arte y Cultura. Mañana nos vamos nuevamente a San Antonio la Isla, y vamos a presentarles por ahí, estén atentos, las monumentales Catrinas que están elaborando por allá. Recordar que pues somos parte de lo que hemos denominado el Valle del Matlacinco, y que en otras comunidades pues también hacen precisamente otro tipo de actividades, Marcia. Entonces estaremos llevándoles hasta ustedes a través del ente de Voces de la Cultura, cultivando tus sentidos, esto y más, compartiendo con todos ustedes. Marcia, ¿algo más que quieras agregar? Es muy No, pues interesante el día de hoy. muchísimas gracias a todos por el espacio. Nos vemos el próximo programa. Así es. Y recuerden, mándenos sus comentarios, independientemente de que por ahí queda grabado nuestro programa. Seguimos todo lo que nos comparten, todo lo que nos dicen, sugerencias, dudas, ¿por qué no? Y en algún momento les mandamos su respuesta, porque también nos tomamos la molestia por ahí de contestarles a todas las personas que nos escriben, que nos mandan sus comentarios, y ahí estamos. Pues fue un gusto haber estado con todos ustedes en este especial de Día de Muertos. Se despide Marcia. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Se despide usted, su amigo Stanislao Corona.
Hasta la próxima.